Esa mañana nevaba silenciosamente, con un frío que podía congelar el aliento de un hombre en el aire. El oficial retirado Henry Walker abrió la puerta de su cabaña, esperando solo el frío invernal. Pero en cambio, se quedó helado. Dos cachorros diminutos yacían acurrucados en su porche, temblando, inmóviles, casi enterrados bajo la nieve fresca. Su pelaje estaba rígido por la escarcha. Apenas respiraban. Y cuando Henry se acercó, un extraño escalofrío le recorrió la espalda, porque esos cachorros no estaban simplemente perdidos. Alguien los había dejado allí, y lo que Henry descubrió a continuación lo sumergiría en un misterio que jamás olvidaría. Quédate con nosotros. Esta historia te dejará sin palabras. Antes de empezar, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte. Y de verdad, tengo curiosidad, ¿desde dónde nos ves? Deja el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. El viento aullaba contra los paneles de madera de la vieja cabaña, haciendo vibrar las ventanas escarchadas como una advertencia. Era un frío que no solo calaba hasta los huesos, recordando a cualquiera lo suficientemente insensato como para salir que el invierno reinaba en estas montañas sin piedad. Para el oficial retirado Henry Walker, las mañanas como estas solían ser tranquilas. Las prefería así. Después de 30 años de uniforme, con más recuerdos de los que quería conservar, el silencio se había convertido en su refugio. La chimenea de la cabaña crepitaba suavemente, proyectando un cálido resplandor anaranjado sobre la alfombra desgastada y las fotografías que adornaban la repisa. Henry se frotó las manos entumecidas, respirando sobre ellas para entrar en calor. Acababa de despertarse, envuelto en el grueso suéter de lana con el que se había acostado cuando la temperatura bajó de 0. El calefactor gemía contra el frío, apenas logrando calentar el ambiente. Henry echó un vistazo al termómetro de la pared. Marcaba 18 grados centígrados. Más frío de lo habitual. Suspiró, estirando su dolorida espalda. Otro día en medio de la nada, murmuró, forzando una sonrisa irónica. Vivir solo no le molestaba. Había elegido esta vida después de perder a su esposa hacía 5 inviernos. Después de eso, la ciudad le parecía demasiado ruidosa, demasiado concurrida, demasiado llena de recuerdos que se aferraban a él como sombras. Aquí, al menos el silencio tenía sentido. Pero esta mañana sentía algo diferente. Mientras caminaba hacia la cocina, un leve sonido le llamó la atención. No era el viento, ni el crujir de la madera, sino otra cosa. Un ruido suave y apagado, casi como un gemido. Henry se detuvo en seco. No estaba seguro de si lo había imaginado. La tormenta había sido violenta toda la noche. Era fácil oír cosas en el viento que en realidad no estaban allí. Aún así, ahí estaba de nuevo. Un pequeño y frágil llanto, tan silencioso que apenas lo oyó. Henry frunció el ceño y se dirigió arrastrando los pies hacia la puerta principal. Sus instintos, los que creía haber dejado atrás con su placa, se agudizaron de repente. Años respondiendo a emergencias, incontables noches persiguiendo problemas por callejones oscuros. Esa parte de él nunca desapareció del todo. Buscó su abrigo y sus botas, con el corazón latiéndole con una extraña urgencia que no podía explicar. Al abrir la puerta principal, una ráfaga de aire helado lo golpeó, dejándolo sin aliento. Pero eso no fue lo que lo paralizó. Al fondo del porche, acurrucados en la nieve, había 2 diminutos cachorros dorados, inmóviles, temblando y apenas con vida. A Henry se le cortó la respiración. «¿Qué demonios?», susurró. Y en ese instante, sin saber por qué, sintió que su vida entera daba un vuelco. No era solo una mañana fría. Era el comienzo de algo que jamás había esperado. Por un instante, Henry se quedó paralizado en el umbral, incapaz de moverse mientras el viento brutal lo azotaba. La escena que tenía ante sí era incomprensible. 2 diminutos cachorros dorados, de no más de 8 o 9 semanas, se acurrucaban en un pequeño charco de nieve en su porche. Su pelaje estaba rígido por el frío, y su respiración era superficial e irregular. Uno tenía el hocico hundido bajo el cuello del otro, como si intentara desesperadamente aferrarse al poco calor que le quedaba.
El corazón de Henry dio un vuelco. Dios mío, susurró, avanzando lentamente como si temiera que se rompieran. Las tablas de madera crujieron bajo sus botas, pero los cachorros no reaccionaron. Ni siquiera levantaron la cabeza. Henry se agachó, sintiendo el aire helado clavarse en sus rodillas. Extendió una mano temblorosa y tocó con delicadeza al cachorro más cercano. Su pelaje estaba tan frío que quemaba. Ningún animal debería sentirse así. Ningún animal debería estar afuera en un día como este. Sintió un pequeño y frágil escalofrío bajo la palma de su mano. «Están vivos», exclamó, con una mezcla de alivio y pánico inundando su pecho. Su mente iba a 1000 por hora. ¿De dónde habían salido? No había vecinos en un radio de 16 kilómetros, y la carretera más cercana estaba casi completamente sepultada bajo la nieve de la noche anterior. Alguien tenía que haberlos traído hasta allí, o peor aún, haberlos abandonado. Henry apretó la mandíbula al pensarlo. Después de décadas en las fuerzas del orden, había visto demasiada crueldad. Pero esto, 2 cachorros inocentes abandonados a la intemperie. Tragó saliva con dificultad y deslizó las manos bajo sus pequeños cuerpos. Estaban flácidos, terriblemente ligeros, como si sostuviera manojos de plumas húmedas. El cachorro de la izquierda dejó escapar un débil gemido que le atravesó el pecho. «Tranquilos, estoy aquí», murmuró Henry, sin saber si consolaba a los cachorros o a sí mismo. Instintivamente, su antiguo entrenamiento se activó. Hipotermia, respiración lenta, extremidades rígidas. Necesitaba calentarlos de inmediato, pero no demasiado rápido, o podría causarles un shock. El conocimiento regresó como un acto reflejo. Se incorporó, abrazando a los 2 cachorros contra su pecho y protegiéndolos del viento con su abrigo. La nieve se arremolinaba a su alrededor, azotándole la cara, pero apenas lo notó. Lo único que le importaba era meterlos dentro. Al llegar a la puerta, la patita de uno de los cachorros se movió débilmente, casi como si buscara ayuda. «Ya están a salvo», dijo Henry en voz baja, cerrando la puerta de una patada tras de sí. Su cabaña ya no era solo un refugio en medio de la naturaleza. Se había convertido en un salvavidas para 2 pequeñas almas que luchaban por sobrevivir. Henry cerró la puerta de una patada, esparciendo la nieve por el suelo de madera. No se molestó en quitarse las botas. Cada segundo contaba. Le temblaba la respiración mientras llevaba a los 2 cachorros congelados al salón y los colocaba con cuidado cerca de la chimenea, lo suficientemente cerca para que recibieran calor, pero lo suficientemente lejos para evitar que se sobrecalentaran. El fuego crepitaba, brillando suavemente, pero a Henry le pareció de repente demasiado débil. Cogió un puñado de leña de la cesta y la echó dentro, removiendo las brasas hasta que las llamas rugieron con más fuerza. Solo entonces volvió a mirar a los cachorros. Ambos yacían acurrucados, inmóviles, con sus pequeños pechos subiendo y bajando con respiraciones irregulares y frágiles. Sus patitas se movían tan levemente que apenas se notaba. Henry se arrodilló junto a ellos, extendiendo la mano para tocar al cachorro más cercano. Su pelaje aún estaba frío. Demasiado frío. «Vamos, pequeño», susurró, frotándole suavemente el costado. «Quédate conmigo». Tomó una toalla gruesa del estante y envolvió a los cachorros juntos, frotando pequeños círculos para estimular su calor. Sus cuerpos se sentían rígidos, y cada instinto en él le gritaba que estaban peligrosamente cerca de colapsar. Necesitaba ayuda. Henry buscó a toda prisa su teléfono y marcó el número de la veterinaria más cercana, la doctora Collins, quien había tratado a su antiguo compañero canino años atrás. La llamada sonó sin parar hasta que una voz adormilada contestó. «Henry, ¿sabes qué hora es?» «No sé la hora», espetó. «Tengo 2 cachorros. Hipotermia grave. Apenas respiran». Al instante, su tono cambió. «Manténgalos calientes, pero poco a poco. Y toallas, bolsas de agua tibia, no caliente. Yo te guiaré». Henry corrió a hervir agua, llenó 2 botellas, las envolvió en un paño y las colocó junto a los cachorros. Vigilaba su respiración, con el corazón encogido cada vez que uno de ellos se quedaba quieto un instante de más.
Bien, dijo el doctor Collins. Ahora sigue acariciándolo suavemente. Si gimen o se mueven aunque sea un poco, es buena señal. Henry regresó junto a los cachorros, arrodillándose, con las manos firmes a pesar del miedo que le oprimía el estómago. Les acarició el lomo con suavidad, con movimientos lentos y constantes. Pasaron los minutos, minutos largos y angustiosos. Entonces el cachorro más pequeño dejó escapar un gemido débil y ronco. Henry se quedó paralizado. Doctor, uno de ellos acaba de hacer un ruido. Eso es excelente, respondió ella. Significa que están peleando. Él exhaló temblorosamente. Son resistentes. Son unos supervivientes. Mientras seguía calentándolos, Henry sintió que algo inesperado surgía en su pecho. Un feroz instinto protector que no había sentido en años. Algo antiguo, profundamente enterrado, que volvía a despertar. Estos cachorros no eran solo víctimas del frío. Eran luchadores, y no iba a permitir que se rindieran. Mientras los minutos transcurrían lentamente, Henry seguía acariciando suavemente a los cachorros, alternando entre toallas calientes y los biberones envueltos. El fuego crepitaba con más fuerza, llenando la habitación con un brillo reconfortante. Lentamente, con extrema lentitud, la rigidez de sus pequeños cuerpos comenzó a disminuir. El cachorro más pequeño se estremeció. El más grande dejó escapar un leve suspiro, como si finalmente se liberara del miedo. Henry exhaló temblorosamente. Eso es. Lo están haciendo bien, murmuró con voz baja y firme. Extendió la mano para ajustar la toalla alrededor del cachorro más grande, y fue entonces cuando notó algo. Algo oscuro, algo que no pertenecía allí. Un pequeño trozo de tela estaba enredado bajo la pata delantera del cachorro, medio congelado en su pelaje. Al principio, Henry pensó que era parte de una manta, tal vez algo en lo que los cachorros habían dormido. Pero cuando lo desenganchó, se quedó sin aliento. No era una manta. Era una tira de tela rasgada, gruesa y áspera, casi como lona, pero quemada en los bordes. En el centro había una extraña marca tenue, un símbolo, dibujado a mano, irregular, pero inconfundible. A Henry se le encogió el corazón. No, susurró. No puede ser. Acercó la tela a la luz del fuego y el símbolo se hizo más nítido. Un círculo con una línea diagonal que cruzaba un par de iniciales. Una marca utilizada por un grupo que conocía demasiado bien. Un grupo vinculado a un caso sin resolver que lo había atormentado durante años. Henry tragó saliva con dificultad. Los recuerdos que había intentado enterrar volvieron a aflorar. Noches frías siguiendo a hombres peligrosos en almacenes abandonados. Símbolos codificados pintados con aerosol en las paredes. Advertencias dejadas tras cada encuentro. Un caso que terminó abruptamente cuando el cabecilla desapareció sin dejar rastro. Y ahora ese símbolo estaba bajo un cachorro. Henry sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el invierno. Se quedó mirando a la pequeña criatura, cuyo pecho subía y bajaba con respiraciones débiles. ¿A quién pertenecían esos cachorros? ¿Cómo habían llegado a su puerta? ¿Y por qué llevaban un símbolo relacionado con criminales a los que una vez persiguió? Como si presintiera el cambio de humor de Henry, el cachorro más pequeño se acercó sigilosamente, apoyando su patita sobre la toalla, con los ojos aún cerrados, buscando calor. La respiración de Henry se entrecortó. ¿Quién los trajo aquí?, susurró, como si los cachorros dormidos pudieran responder. Dejó el paño rasgado sobre la mesa a su lado, pero su mirada seguía posándose en él. Algo le inquietaba. No solo el símbolo, sino la forma en que estaba rasgado, como si lo hubieran arrancado a toda prisa, como si alguien hubiera estado huyendo y alguien pudiera seguir ahí fuera observando, siguiendo o, peor aún, planeando regresar. El fuego iluminó la habitación con un suave resplandor anaranjado, y Henry vigilaba como un soldado en su puesto. No se apartó de los cachorros ni un segundo. Cada vez que uno de ellos respiraba un poco más hondo o movía una pata, su pecho se relajaba un poco más. Finalmente, un pequeño sonido rompió el silencio. Un débil y diminuto bostezo. Henry se incorporó de golpe.
El cachorro más pequeño abrió los ojos lentamente, con la mirada perdida y confusa. Su naricita se movió mientras olfateaba el aire cálido. Henry se inclinó hacia adelante, con el corazón reconfortado. «Hola. Mira quién está despierto», susurró con dulzura. El cachorro intentó sentarse, pero solo logró tambalearse ligeramente antes de desplomarse contra la toalla. Henry lo sujetó con cuidado. «Tranquilo. ¿Estás bien?». El segundo cachorro se movió a continuación, dejando escapar un suave gemido que sonaba más a pregunta que a dolor. Henry lo levantó ligeramente, sosteniendo su frágil cuello. «¿Tú también, eh? ¿Qué luchadores sois los dos?». Pero en cuanto el segundo cachorro abrió los ojos, algo extraño sucedió. Las cabezas de ambos cachorros se giraron al mismo tiempo hacia la puerta principal. No hacia Henry, no hacia el calor, sino hacia la puerta. Sus pequeños cuerpos se tensaron, sus orejas se enderezaron y sus ojos se clavaron en el marco de madera con una concentración inquietante. Henry frunció el ceño. «¿Qué pasa?». Escuchó. Nada, solo el viento. Pero los cachorros oyeron algo más. Sus instintos, por pequeños que fueran, respondieron con miedo. El cachorro más grande dejó escapar un gemido tembloroso, retrocediendo hasta la pierna de Henry. El más pequeño hundió la cabeza en la toalla y se estremeció. El pulso de Henry se aceleró. Los animales no reaccionaban a la nada, y menos aún juntos. Se puso de pie lentamente, con la mirada fija en la puerta. ¿Hay alguien ahí fuera? El frío intenso arañaba las ventanas, pero más allá solo reinaba el silencio. Aún así, escudriñó las sombras, despertando el viejo oficial que llevaba dentro. Al regresar junto a los cachorros, estaban acurrucados de nuevo, no por el frío, sino por otra cosa, miedo. Henry les acarició el pelaje con ternura, intentando calmarlos, aunque sentía un nudo en el estómago. «Están a salvo. Nadie les hará daño», susurró. Pero sus ojos seguían fijos en la puerta, como si esperaran que se abriera, como si alguien hubiera estado allí antes, como si alguien pudiera regresar. Henry tragó saliva con dificultad mientras un escalofrío le recorría la espalda. Fuera lo que fuese lo que habían pasado esos cachorros, no había sido casualidad, y aún no había terminado. Henry no podía quitarse de encima la inquietud que le oprimía el estómago. La reacción de miedo de los cachorros no era normal. No para animales tan pequeños. Algo, o alguien, los había aterrorizado mucho antes de que llegaran a su porche. Y ahora, incluso estando a salvo, seguían en alerta. Volvió a mirar la puerta de madera. «Necesito mirar afuera», murmuró. Pero al levantarse, ambos cachorros gimieron ruidosamente, intentando seguirlo con patas temblorosas, como si le suplicaran que no se fuera. Henry se arrodilló y apoyó suavemente las manos sobre sus cabecitas. «Vuelvo enseguida», susurró. «Lo prometo». Se abrigó bien con su grueso abrigo, cogió la linterna y salió al viento helado. El frío le golpeó la cara al instante. La nieve revoloteaba en el aire como cristales rotos. Se ajustó la capucha y encendió la linterna. El rayo de luz atravesó la oscuridad, y lo que reveló dejó a Henry sin aliento. Había huellas, grandes, de botas pesadas, profundas marcas en la nieve, demasiado grandes para pertenecer a alguien de la zona. El pueblo más cercano estaba a 16 kilómetros. Nadie caminaba tan lejos en medio de una tormenta, a menos que tuviera un motivo. Henry se arrodilló junto a las huellas más cercanas, apartando la capa de nieve fresca para ver los detalles con claridad. Los bordes eran nítidos y definidos. Estas huellas no eran antiguas. Alguien había estado allí, poco antes de que él abriera la puerta. Su corazón latía con fuerza. Las huellas partían de la lejana arboleda y llegaban directamente a su porche, deteniéndose justo en los escalones donde había encontrado a los cachorros. Henry siguió el rastro con la mirada. No se desviaba. No vacilaba. Iba directo a su cabaña, como si quien las hubiera dejado supiera exactamente a dónde conducían. Se puso de pie lentamente, un escalofrío de pavor recorriéndole la espalda. El símbolo en la tela rasgada apareció en su memoria, nítido y alarmante.
Una marca del caso que jamás podría olvidar, aquel que quedó inconcluso. Apuntó la linterna hacia el bosque, escudriñando los oscuros pinos que se mecían con el viento. Nada se movía, pero eso no lo tranquilizaba. Quienes dejaban símbolos como el que había encontrado no se equivocaban. No abandonaban animales sin motivo, ni caminaban kilómetros en medio de una tormenta de nieve sin un propósito. Henry retrocedió un paso hacia la casa, con todos los músculos tensos. De repente se sintió expuesto, como si alguien lo observara desde los árboles. Una vez dentro, cerró la puerta rápidamente y le echó el pestillo. Los cachorros corrieron hacia él de inmediato, gimiendo de miedo. Henry se arrodilló junto a ellos, acariciándoles el pelaje. No están solos, susurró, más para sí mismo que para ellos, porque ahora sabía que alguien había estado allí y que podrían volver. Henry caminaba de un lado a otro de la sala, dejando un rastro de nieve derretida en el suelo de madera. Los cachorros lo seguían con paso tembloroso, golpeando suavemente la alfombra con sus patitas. No lo dejaban alejarse más de unos centímetros sin lloriquear, como si temieran que, en cuanto lo perdieran de vista, algo terrible regresaría. Henry intentó calmarlos, pero él mismo no podía. Aquellas huellas, aquella tela rasgada, aquel símbolo que no había visto en años. Era demasiado para ignorarlo. Cogió el móvil de la mesa, dudando solo un segundo antes de marcar un número al que no había llamado en meses. Sonó 2 veces. Walker. Una voz áspera contestó. O me echas de menos o estás en problemas. Henry exhaló con dificultad. Necesito tu ayuda. Ray Stevens, su antiguo compañero, su mejor amigo, había sido el único otro hombre que trabajó con él en el caso años atrás. El caso que nunca encontró respuestas. El caso que les quitó el sueño durante meses. ¿Qué está pasando?, preguntó Ray, con la voz cada vez más aguda, como siempre que había peligro de por medio. Henry miró a los cachorros acurrucados a sus pies. Encontré 2 cachorros congelados en mi porche esta mañana. Están vivos, pero los abandonaron aquí. ¿Y me llamaste por qué? Henry recogió el trozo de tela rasgada de la mesa, sujetándolo entre dedos temblorosos. Por esto. Estaba enredado debajo de uno de ellos. Escuchó a Ra respirar hondo por el teléfono. Dime que no es lo que creo. Henry cerró los ojos. Círculo con una barra diagonal. Las mismas iniciales. Silencio. Un silencio largo y pesado. Ra finalmente habló. Henry, ese grupo desapareció hace años. Se esfumaron. Yo también lo creía, dijo Henry en voz baja. Pero alguien estuvo en mi cabaña antes del amanecer. Huellas, grandes. Fueron directamente a mi porche. ¿Se llevaron algo? No, respondió Henry. Solo dejaron a los cachorros. Re maldijo entre dientes. Ese símbolo significaba una advertencia o propiedad. Si está en un trozo de tela atado a esos cachorros, entonces nadie los perdió. Estaban corriendo, susurró Henry. Alguien rompió esto. La voz de Re se hizo más grave. Tienes que tener cuidado. Estás aislado ahí arriba. Si esto está relacionado con aquel caso antiguo, puede que no estén solos. Henry miró por la ventana, con los bordes cubiertos de escarcha. Más allá del cristal, el bosque se mecía con el viento, oscuro, silencioso, vigilante. ¿Qué quieren?, murmuró Henry. Ren no respondió de inmediato. Cuando por fin habló, su voz tenía un peso que Henry no había oído en años. Henry, quienquiera que haya dejado esos cachorros no lo hizo por accidente. Henry tragó saliva con dificultad. Ya lo sabía. En el fondo, temía la verdad. Esto no era el final de algo. Era el principio. La noche se cernió sobre la cabaña como una pesada manta, envolviendo el bosque en la oscuridad. La tormenta había amainado, pero el frío seguía siendo tan intenso que calaba hasta los huesos con cada respiración. Henry echó otro tronco al fuego y revisó las cerraduras de las puertas por tercera vez.
Los cachorros yacían acurrucados sobre una manta cerca del hogar, dormidos por fin, aunque sus pequeños cuerpos aún se estremecían por el miedo que les había quedado. Henry estaba junto a la ventana, mirando fijamente la oscura arboleda. Las palabras de Ray resonaban en su mente. Si dejaban a esos cachorros, volverían por algo. ¿Pero por qué? ¿Y por qué aquí? No tenía las respuestas. Solo tenía 2 cachorros asustados y un símbolo que ya no debería existir. Un leve crujido resonó afuera. Henry se quedó paralizado. Otro sonido. Más cerca. Un crujido lento y deliberado de la nieve bajo una bota pesada. Se le cortó la respiración. Extendió la mano hacia el rifle colgado sobre la chimenea, algo que no había tocado en años. El metal se sentía más frío que el hielo en su palma, pero el peso lo tranquilizó. Se dirigió silenciosamente hacia la puerta principal, con pasos firmes pero lentos. Los cachorros sintieron su movimiento al instante. Ambos levantaron la cabeza, con las orejas erguidas. El más pequeño gimió, arrastrándose hacia él como suplicándole que no se fuera. «Está bien. No te voy a dejar», susurró Henry. Pero al acercarse a la puerta, algo la rozó. Una sombra se proyectó sobre el pequeño cristal. Henry alzó el rifle, con el corazón latiéndole tan fuerte que lo oía en los oídos. Otro ruido, esta vez un golpe sordo y apagado. No era un animal, era demasiado preciso, demasiado fuerte. Alguien estaba en su porche. Henry apagó las luces con un movimiento rápido y preciso, sumiendo la cabaña en la oscuridad, salvo por el tenue resplandor de la chimenea. Se movió pegado a la pared, sin ser visto. Cada músculo de su cuerpo se tensó como un resorte. Los cachorros se arrastraron hacia el fuego, pegándose al suelo y gimoteando. Otro golpe. Este más fuerte. Entonces una voz, baja, silenciosa, casi un susurro, a través de la puerta de madera. «Walker, sé que estás ahí dentro». A Henry se le heló la sangre. Hacía años que no oía esa voz, pero la recordaba. La amenaza latente en cada palabra. El hombre al que nunca atraparon. El fantasma de aquel caso inconcluso. La voz volvió a resonar, esta vez más cerca. «Tienes algo mío». Henry tragó saliva con dificultad, apretando el rifle. No respiró. No se movió. No parpadeó. Porque ahora sabía la verdad. Quienquiera que hubiera cazado a esos cachorros, por fin había venido a reclamarlos. Henry esperó en la oscuridad mucho después de que la voz se desvaneciera en la noche. Los minutos transcurrieron lentamente, densos y pesados, hasta que el único sonido que quedó fue el leve crepitar de la leña ardiendo. Cuando finalmente estuvo seguro de que el intruso se había marchado, bajó el rifle, pero sus manos no dejaron de temblar. No durmió, no pudo dormir, no después de oír esa voz. Al amanecer, la tormenta había amainado, dejando un tenue resplandor azul sobre la nieve. Henry se frotó los ojos cansados y revisó a los cachorros. Seguían acurrucados, respirando con más calma, ajenos al peligro que había rozado las paredes de la cabaña horas antes. Henry se sirvió una taza de café, pero no pudo obligarse a beberla. Su mente iba a 1000 por hora. Quienquiera que hubiera venido la noche anterior estaba vigilando la cabaña, vigilándolo a él. Sabían su nombre. Sabían que tenía a los cachorros. Volverían. Y Henry necesitaba saber por qué. Se puso el abrigo, se echó el rifle a la espalda y salió. El aire era gélido e implacable. La nieve crujía bajo sus botas mientras subía los escalones del porche, escudriñando el suelo en busca de huellas. Allí estaban, huellas frescas que se alejaban de la cabaña, adentrándose en el bosque. Huellas grandes, paso pesado, un ritmo demasiado lento para alguien que quisiera pasar desapercibido, casi como si quisiera que Henry lo siguiera. Una trampa, tal vez. Pero Henry había enfrentado cosas peores. Se movía con cautela, cada paso deliberado, con los sentidos aguzados. El bosque se volvía más denso al salir del claro. Las ramas se doblaban bajo el peso de la nieve, algunas crujían suavemente al sentir el frío intenso. Entonces lo vio,
una estructura oculta entre los pinos, un antiguo cobertizo de casa, abandonado hacía mucho tiempo. Pero ahora salía un susurro de humo por una pequeña rejilla cerca del techo. Alguien había estado allí recientemente. Henry se acercó lentamente, empuñando el rifle. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Empujó la puerta con el cañón. Se abrió con un crujido. El interior olía a madera húmeda, metal y algo más. Algo áspero, químico. En el suelo, medio enterrada bajo una manta desgarrada, vio una pequeña caja de madera. La misma tela áspera estaba pegada a una esquina. El mismo símbolo. A Henry se le encogió el estómago. Levantó la tapa de la caja y se quedó paralizado. Dentro había fotografías, docenas de ellas, de los cachorros, de una joven que los sostenía, de una cabaña incendiada, del bosque que rodeaba la casa de Henry. Alguien había estado planeando esto mucho antes. Alguien había estado observando. Alguien deseaba recuperar a esos cachorros con tanta desesperación que había dejado advertencias. Henry cerró la caja lentamente, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Esto no era una coincidencia, ni un accidente. Era un mensaje, y él acababa de caer de lleno en él. Henry regresó a la cabaña con la caja bajo el brazo, su peso era mucho mayor que el de la madera y las fotos que contenía. La nieve crujía bajo sus botas, el frío le helaba la cara, pero su mente ardía de preguntas. Para cuando cruzó la puerta principal, los cachorros levantaron sus cabecitas adormiladas y gimieron suavemente, sintiendo su regreso. Colocó la caja sobre la mesa y se arrodilló junto a ellos. Vamos a resolver esto, susurró, más para sí mismo que para ellos. Lo prometo. Claro, Henry no era veterinario. Necesitaba a alguien que pudiera examinar a los cachorros con más detenimiento, alguien que pudiera reconocer señales que él no veía. Volvió a llamar a la doctora Collins. En 40 minutos, su camioneta se abrió paso con dificultad por el camino nevado y se detuvo frente a su cabaña. Entró rápidamente, su aliento visible en el aire frío. ¿Dónde están?, preguntó. Henry la condujo hasta la chimenea, donde los cachorros estaban sentados sobre la manta, moviendo débilmente la cola al verla. La doctora Collins sonrió amablemente, se arrodilló junto a ellos y examinó su pelaje, sus patas y su temperatura corporal. Están mejorando, murmuró. Pero están desnutridos y deshidratados. No llegaron a este estado de la noche a la mañana. Henry asintió. Ya me lo imaginaba. Pero cuando revisó sus collares, algo que Henry no había notado antes, su expresión cambió. Estos son hechos a medida, dijo, frotando las correas de cuero con el pulgar. No son comprados en una tienda. Y miren este grabado. Henry se inclinó. Allí, tenue y rayado, había un nombre. Mara. La doctora Collins tragó saliva. Esa es la mujer que desapareció hace 2 semanas. El corazón de Henry dio un vuelco. Recordó la historia. Una joven del pueblo cercano desapareció sin dejar rastro. Sin señales de forcejeo, sin pistas, simplemente desapareció. Vino a mi consulta una vez, continuó la doctora Collins, con la voz quebrada. Acababa de adoptar 2 cachorros dorados de un refugio. Los llamó Max y Milo. Acarició suavemente su pelaje. Estos son sus perros. Henry sintió que la habitación se tambaleaba ligeramente. La jaula, las fotos, el símbolo, el hombre que estuvo afuera de su puerta la noche anterior. Todo encajó. Mara no los abandonó, dijo Henry lentamente. Alguien se la llevó, y los cachorros escaparon o los dejaron morir. La doctora Collins lo miró, con la preocupación reflejada en su rostro. Henry, si esos hombres tienen a Mara y vinieron aquí anoche, entonces aún no han terminado. Entonces nosotros tampoco hemos terminado, concluyó Henry. Observó a los cachorros, ahora acurrucados confiadamente contra la manta. No habían aparecido de la nada en su porche. Habían traído la verdad consigo, y ahora la verdad exigía una respuesta. Henry se quedó de pie junto a la mesa, mirando de nuevo las fotografías. Mara, con los cachorros en brazos, sonreía radiante bajo el sol de verano.
Una vida llena de calidez, ahora envuelta en el peligro. Tomó otra foto. Esta mostraba los restos calcinados de una pequeña cabaña, vigas carbonizadas, suelo cubierto de ceniza, una escena que reconoció al instante. Eso está cerca de West Ridge, murmuró Henry. El Dr. Collins asintió con gravedad. Su familia dijo que desapareció tras ir a su cabaña a pasar el fin de semana. Cuando fueron a buscarla, la encontraron reducida a cenizas. Henry apretó la mandíbula. Y nadie la encontró jamás. Hasta ahora, gracias a estos cachorros. El peso de la responsabilidad le oprimía el pecho. Había dedicado su vida a proteger a la gente. Incluso jubilado, ese instinto no se había desvanecido. No cuando la vida de una mujer podía depender de las pistas que tenía justo en su sala de estar. Se volvió hacia el Dr. Collins. ¿Cree que sigue viva? El doctor vaciló y luego susurró, si esos hombres quisieran deshacerse de ella, no habría podido deshacerse de los cachorros. Intentaba ponerlos a salvo o entregarlos a alguien de su confianza. A Henry se le encogió el estómago. Alguien como yo. Porque el padre de Mara había formado parte del antiguo equipo policial de Henry. Ella conocía su nombre. Sabía dónde vivía y sabía que él entendería el símbolo lo suficientemente bien como para tomárselo en serio. Henry respiró hondo, serenándose. Tomó su chaqueta, metió un puñado de cartuchos en la funda de su rifle y revisó la batería de la radio. Los cachorros lo observaban con ojos asustados, pero Henry forzó una sonrisa tranquila. Esta vez no los voy a dejar solos, dijo en voz baja. Vienen conmigo. El Dr. Collins parpadeó. Henry, no. Es peligroso ahí fuera. Si el hombre que vino anoche sigue por aquí, dijo Henry simplemente, sí, lo está. Y no esperará que me acerque a él. Henry acercó la caja y volvió a revisar las fotos. Una imagen destacaba. Un mapa clavado en la pared de la cabaña incendiada de Mara, rodeado con tinta roja. Una pequeña zona en lo profundo del bosque. Un lugar que pocos conocían. Un lugar donde alguien intentó esconderse. Henry agarró su linterna. Aquí es donde la tienen. Tiene que ser aquí. Los cachorros gimieron, empujando sus botas como si lo instaran a seguir adelante. El Dr. Collins lo agarró del brazo. Si vas tras ella solo, puede que no regreses. Henry sostuvo su mirada, la mirada firme y decidida del hombre que solía ser. No iré tras ellos solo, dijo en voz baja. Iré con los únicos testigos que saben la verdad. Miró a los cachorros. Max, Milo, muéstrenme dónde está. Porque ahora esto no era solo un rescate. Era justicia. El bosque envolvió a Henry en cuanto cruzó el claro. La nieve se aferraba a las ramas como una gruesa armadura blanca, amortiguando cualquier sonido excepto el crujido constante de sus botas. Max y Milo trotaban cerca de sus pies, temblando no de frío, sino de recuerdos. Cada vez que Henry se detenía, olfateaban el aire y tiraban suavemente en una dirección, guiándolo hacia lo más profundo del oscuro bosque. Buenos chicos, sigan adelante, susurró Henry. Durante casi una hora, caminaron en medio del silencio helado. Luego, los árboles se hicieron menos densos. Más adelante, escondida entre los pinos, se alzaba una vieja cabaña de almacenamiento, del tipo que usaban los leñadores décadas atrás. Sus ventanas estaban cubiertas por dentro. El humo se filtraba por las juntas del techo de madera. Max se detuvo. Milo se quedó paralizado. Ambos cachorros gimieron y retrocedieron. Henry se agachó tras un tronco caído y examinó la zona. Huellas rodeaban la cabaña, pesadas, profundas, varias filas. Sin duda había alguien dentro, alguien fuerte, alguien a quien no le importaba guardar silencio. Henry calmó su respiración. No quería pelear, pero estaba preparado para ello. Se movió lentamente, agachado, con el rifle pegado al hombro. El mundo se redujo al sonido de su corazón, lento, constante, controlado. Su antiguo entrenamiento volvió a él como un acto reflejo. Llegó hasta la pared de la cabaña y pegó la oreja a la madera. Voces, dos hombres.
Debería haber cogido a los perros anoche. Walker estaba despierto. No valía la pena arriesgarse. Rescatamos a la chica y nos vamos. A Henry se le heló la sangre. Mara estaba dentro. Rodeó la ventana trasera y miró a través de una grieta en las tablas. Una tenue lámpara parpadeaba en el interior. Allí, atada a una silla, magullada y exhausta, estaba Mara. Tenía la cabeza gacha, pero respiraba. Estaba viva. El alivio golpeó a Henry con tanta fuerza que casi se tambaleó. Pero entonces un clic metálico, justo detrás de él. Henry se quedó paralizado. Vaya, vaya, dijo una voz familiar con tono arrastrado. Siempre has metido las narices donde no te incumben. Henry levantó lentamente las manos. El hombre alto que estaba detrás de él llevaba un abrigo grueso, con el rostro oculto tras una bufanda, pero Henry reconoció la voz al instante. El fantasma del antiguo caso, el que se había desvanecido, el que había perseguido a Mara. Dejaste 2 cachorros en mi porche, dijo Henry en voz baja. Ese fue tu error. El hombre soltó una risita. Mi error fue no acabar contigo hace años. Antes de que Henry pudiera responder, Max y Milo salieron disparados de entre los árboles, ladrando y mostrando los dientes, abalanzándose sobre las piernas del hombre. El atacante tropezó, resbalando en el suelo helado. Henry giró, agarró el rifle y apuntó. Suéltala, gruñó Henry. Los cachorros se interpusieron entre él y el criminal, temblando, pero sin miedo. Por primera vez, Henry lo vio con claridad. No eran solo supervivientes. Eran protectores. El hombre retrocedió a trompicones por la nieve, maldiciendo mientras Max y Milo ladraban furiosamente, mordiéndole las botas. Henry sostenía el rifle firme, su aliento empañando el aire helado. Dentro de la cabaña, el segundo hombre gritó, ¿qué está pasando ahí fuera? Henry no podía permitir que reaccionara. Abrió la puerta de una patada con una fuerza que lo sorprendió incluso a él. El segundo hombre se giró, buscando un arma, pero Henry disparó un tiro de advertencia contra la pared. Suéltala, ordenó. El hombre se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, y luego levantó las manos lentamente. Henry no apartó la mirada de ellos, pero su voz se suavizó al hablar hacia el rincón oscuro. Mara, ¿me oyes? Una voz débil respondió, temblorosa. Henry. Corrió hacia ella, bajando su rifle por primera vez. Mara parecía pálida, exhausta, con moretones en los brazos donde la cuerda le había raspado la piel. Pero estaba consciente, viva, y sus ojos se llenaron de lágrimas en el instante en que lo reconoció. Recibiste mi mensaje, susurró. Esos cachorros me llevaron hasta ti. Mara sonrió entre lágrimas, temblando. Sabía que lo harían. Siempre se mantuvieron cerca de mí. Esperaba que encontraran a alguien que pudiera ayudar. Henry la ayudó a incorporarse, envolviéndola con su abrigo. Max y Milo corrieron hacia ella de inmediato, subiéndose a su regazo y gimoteando como si se disculparan por haberla dejado atrás. Yo no los envié, dijo Mara con la voz quebrada. Escaparon. Cuando los hombres llegaron a mi cabaña la primera noche, me capturaron, quemaron el lugar y mantuvieron a los cachorros encerrados en jaulas. Una noche, su líder miró al hombre alto inmovilizado bajo el rifle de Henry, se descuidó. Los cachorros escaparon. Le arranqué un trozo de la chaqueta. La tela. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Me aseguré de que se le pegara a uno de ellos. A Henry se le encogió el pecho. Intentabas enviar una pista. Ella asintió. Recé para que te encontraran. Mi padre siempre decía que eras el único que no dejaba de buscar si algo andaba mal. A Henry se le hizo un nudo en la garganta. Tenía razón. Mara le agarró la mano con debilidad. Quieren el terreno cerca de la cresta. Hay algo escondido allí, algo que han estado intentando desenterrar. Los oí hablar. Henry tragó saliva con dificultad. Y no querían testigos. Mara asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. Iban a trasladarme esta noche.
Henry miró a los dos hombres, luego a los árboles del exterior. Los refuerzos del pueblo estaban demasiado lejos. Pronto se avecinaba otro enfrentamiento. Apretó el rifle con más fuerza. Ahora estás a salvo, le dijo con firmeza. No voy a dejar que te lleven otra vez. Y en ese instante, Henry supo que salvarla era solo el principio. Aún quedaba por hacer justicia. La nevada amainó cuando el sol comenzó su lento ascenso sobre la cresta, tiñendo de dorado pálido el bosque helado. Henry estaba de pie junto a la cabaña, observando cómo el convoy del sheriff avanzaba entre los árboles hacia él. Para cuando los agentes salieron, con las armas desenfundadas, los dos secuestradores ya yacían boca abajo en la nieve, con las muñecas atadas y el rostro contraído por la derrota. Henry los había atado él mismo. Los viejos instintos nunca se retiraban del todo. El Sheriff Dean, un hombre de hombros anchos con la barba cubierta de escarcha, se acercó a Henry con expresión atónita. Walker, los eliminaste a los dos tú solo. Henry negó con la cabeza y miró a los cachorros que estaban sentados orgullosamente a sus pies. Tuve ayuda. Dentro de la cabaña, Mara estaba sentada, envuelta en mantas, cerca de la chimenea. Un paramédico le tomaba las constantes vitales con cuidado, pero los ojos de Mara estaban fijos en Henry. Cuando él entró, ella extendió una mano temblorosa. Me salvaste la vida, susurró. Henry se agachó a su lado. No, Mara. Te salvaste a ti misma. Confiaste en que esos cachorros encontrarían a alguien que pudiera ayudar, y lo hicieron. Max y Milo volvieron a subirse a su regazo, rozándole la barbilla con suaves gemidos. Ella les acarició el pelaje, con lágrimas en los ojos. Nunca me abandonaron, ni siquiera en ese cobertizo. Tiraban de las cuerdas, intentando liberarme. Cuando escaparon, recé para que llegaran lo suficientemente lejos. Henry le puso una mano suave en el hombro. Son unos luchadores, unos pequeños valientes. Mara asintió lentamente. Lo aprendieron de mi padre y de ti. Henry vaciló, la emoción le oprimía la garganta. Había conocido al padre de Mara, había servido con él y había compartido el dolor con la familia cuando falleció. Proteger a Mara ahora era como cumplir aquella vieja promesa, la que había hecho años atrás de cuidar de las personas que le importaban. Mientras el paramédico ayudaba a Mara a ponerse de pie, ella miró alrededor de la cálida cabaña de Henry, con el fuego reflejándose en sus ojos cansados. Pensé que nunca volvería a ver la luz del día, susurró. Henry la sostuvo mientras caminaba hacia la puerta. Ya amaneció, y tienes la fuerza suficiente para caminar hacia ella. Afuera, el sheriff se acercó con un portapapeles. Nosotros nos encargaremos de esto, dijo con firmeza. Atención médica, declaraciones, todo. Hiciste más de lo que te correspondía. Henry asintió, pero no estaba mirando al sheriff. Estaba mirando a los cachorros que ahora se acurrucaban alrededor de los pies de Mara como si la protegieran por última vez. Por primera vez desde que comenzó la tormenta, Henry pudo respirar hondo. Mara estaba viva. Los hombres estaban bajo custodia. El peligro había pasado. Pero algo más flotaba en el aire. Una sensación que Henry no esperaba. No era alivio, ni cierre, sino esperanza. Un suave susurro de nuevos comienzos, que se desplegaba con delicadeza bajo la fría luz de la mañana. Pasaron los días y la tormenta finalmente amainó en las montañas. El bosque se descongeló suavemente bajo el sol que regresaba, y la vida pareció exhalar tras haber contenido la respiración durante demasiado tiempo. Henry se quedó de pie en su porche una vez más, esta vez no con miedo, sino con una silenciosa gratitud. Dentro de la cabaña, resonaban risas suaves. Mara estaba sentada en la alfombra cerca de la chimenea, con el brazo ahora vendado. Max y Milo correteaban a su alrededor con alegría torpe, moviendo sus pequeñas colas con tanta fuerza que casi derramaban su taza de té. La escena reconfortó a Henry. Te estás recuperando rápido, dijo Henry, entrando con 2 tazas de chocolate caliente. Mara sonrió y aceptó la suya. Gracias a ti y a ellos. Miró a los cachorros, que ahora se peleaban por un palo que habían encontrado dentro de la bota de Henry.
No me han dejado ni un segundo. Son leales, respondió Henry. Sabían que los necesitabas, igual que sabían que me necesitabas a mí. Mara alzó la vista, con los ojos llenos de ternura. No creo que pueda agradecértelo jamás. No tienes que hacerlo, dijo Henry con dulzura. Tu padre era mi amigo. Protegerte es algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Ella asintió lentamente, con la voz quebrada por la emoción. Entonces déjame agradecértelo de esta manera. Mara alzó a Max y a Milo a su regazo. Los cachorros te adoran. Tú los rescataste. Confían en ti. Si los quieres, son tuyos. Henry parpadeó, sorprendido. Mío. Ella sonrió. Te eligieron incluso antes de que supiera que formabas parte de la historia. Max se acercó a Henry con su peculiar andar y puso una patita sobre su bota. Milo lo siguió, dándole un suave empujón a la pierna de Henry con cariño. Henry se arrodilló, acariciándoles detrás de las orejas mientras se acurrucaban en sus manos. No se había dado cuenta de lo vacía que se sentía la cabaña hasta que dejó de estarlo. Bueno, murmuró con voz ronca, supongo que a esta vieja cabaña le vendría bien un poco de vida. Mara rió. Entonces se calmó. Max y Milo por fin tenían un hogar. Henry alzó a los dos cachorros en brazos. Le lamieron la barbilla con entusiasmo, meneando la cola con furia. Por primera vez en años, Henry sintió una calidez que iba más allá del fuego, más allá de la supervivencia, una sensación de familia, una segunda oportunidad. Sacó a los cachorros afuera, bajo el suave sol invernal. El bosque estaba de nuevo en silencio, pero esta vez se sentía apacible, no solitario. La vida nos da lo que necesitamos, susurró Henry, incluso cuando no sabemos que lo necesitamos. Los cachorros ladraron como si estuvieran de acuerdo. Y mientras la cámara de la historia se desvanece lentamente, un mensaje se vuelve claro: a veces, las vidas más pequeñas sacan a relucir el mayor coraje, y los días más fríos nos conducen a los nuevos comienzos más cálidos.